Bueno, voy a hablar sobre el uso de la ibogaína en el tratamiento de las adicciones. Antes de empezar a entrar en materia, en el tema de la ibogaína, me gustaría contextualizar un poco qué son las adicciones y qué son los trastornos adictivos. Bueno, si sois estudiantes de psicología, que creo que supongo que muchos de vosotros seréis, ¿no?, de la UOC, os habrán explicado probablemente que la adicción a las drogas se sustenta desde un punto de vista neurobiológico en lo que se conocen como mecanismos de recompensa biológicas, ¿no? Hay una serie de circuitos, tampoco voy a entrar mucho en detalle en estos, que hacen que se produzca una liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina, y que estos neurotransmisores son los que de alguna forma refuerzan la conducta del consumo. Si nos remontamos a los orígenes etimológicos del concepto de adicción, adicción viene de adicere, del latín, que simplemente quiere decir inclinación fuerte hacia una conducta, buena o mala. En principio la palabra adicción es una palabra neutra, hasta que a finales del siglo XIX se empieza a relacionar con apetitos mórbidos, hábitos o vicios, ¿no? Y solo es, bueno, la primera vez que en conductas generales, la primera vez que se relaciona el concepto de adicción a una droga es con el café. El café ha sido la droga más maltratada probablemente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha sido la droga que ha estado más veces prohibida y desprohibida. El Islam fue una de las primeras culturas en prohibir el café. En la Rusia de los zares había pena de muerte por consumo de café, y había auténticos cafetómanos que se juntaban en garitos en los que se servía café y que se jugaban, pues como digo, la pena de muerte a cambio de su taza de café. Hoy esto pues nos parece casi de risa, pero es uno de los efectos secundarios que tienen la prohibición de las sustancias, ¿no? Se despoja de las connotaciones o de las propiedades farmacológicas a la sustancia, y de repente los usuarios empiezan a comportar de una forma que de alguna forma tiene poco que ver con los efectos de la sustancia, y que tiene que ver más pues con una especie de estigma social o de pensar cómo es el adicto en un contexto social. Esto a día de hoy se sigue manteniendo en la mayoría de los adictos a diferentes sustancias que podemos encontrarnos en el mundo moderno. Y es a principios del siglo XX cuando se relaciona el concepto de adicción con alcohol. Y ya a mediados del siglo XX también, cuando empiezan todas las prohibiciones que provienen pues de estas ideas morales, de esta América moral, de cómo entiende lo que son conductas apropiadas o inapropiadas, empiezan las prohibiciones, los famosos convenios internacionales, y se generaliza al resto de las drogas en el siglo XX. En la medicina moderna se ha ido transmutando el término de adicción y se empieza a hablar cada vez de conceptos más difusos, ¿no? Como por ejemplo el de drogas de abuso. ¿Qué es una droga de abuso? Pues una droga de abuso es aquella sustancia que cuando se administra en el contexto de un laboratorio, de un ensayo clínico, los voluntarios dicen que le gustan, o bien que les produce euforia. Cuando un fármaco se pone a prueba en un laboratorio, pues siempre hay estos cuestionarios, son escalas analógicas visuales, ni siquiera son cuestionarios muy complejos. ¿Le gusta el fármaco? Sí, no, ¿en qué medida? ¿O produce euforia? Vale, esto tiene potencial de abuso. El DSM-4, probablemente también lo conocéis, define la dependencia física. Ya ha dejado de ser la dependencia física, la dependencia fisiológica, un criterio de adicción, porque tampoco hablamos de adicción, hablamos de abuso, como digo, y ya no es criterio necesario para diagnosticar dependencia o abuso de sustancias. Tampoco la OMS, que habla de una serie de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos de variable intensidad, en la que el uso de una sustancia psicoactiva tiene una alta prioridad, con unas consecuencias psicológicas, biológicas y sociales. ¿Qué problema tienen estas definiciones? Pues que son cajas de Pandora que no explican nada, simplemente describen. La función de la medicina y de la ciencia no es describir, para eso está la fenomenología. La función de la ciencia es explicar. Cuando se habla de drogas de abuso o de potencial de abuso, pues en realidad no se está explicando nada, sino que se está describiendo. Bueno, lo interesante de todo esto es que nuestro cerebro construye los hábitos de la misma manera en la que actúan la mayoría de sustancias de abuso. Las sustancias de abuso pues se definen de abuso porque producen euforia y producen, como decía, efectos de me gusta, y eso es porque
produce liberación de dopamina, que a su vez está relacionado no con la obtención de un placer. Esto es algo que también pues, habría que aclarar. Este mecanismo de recompensa, que obedece a bases neurobiológicas basadas en la motivación, no tienen que ver con la obtención de una recompensa, sino con la expectativa de recibirla. Esto hay muchos estudios, por ejemplo, en neuroimagen, que se ve que cuando a un cocainómano se le presentan imágenes visuales, ¿no?, en las que, bueno, todas las imágenes son visuales, ¿no?, imágenes en las que hay parafernalia relacionada con la cocaína, se produce una liberación de dopamina que es mucho más intensa incluso que la dopamina que se libera cuando se insnifa cocaína, ¿no? Quiero decir que está muy enredado los efectos farmacológicos con la forma en la que nuestro cerebro construye los hábitos. De hecho, hay muchos hábitos que no son farmacológicos y que se corresponden con un síndrome de abstinencia tanto o más de intenso que síndromes de abstinencia opiáceos, por ejemplo, ¿no? Hay un trastorno mental, el trastorno obsesivo-compulsivo, que cuando a las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo se les impide desarrollar los hábitos, se produce un síndrome de abstinencia que incluye deseo de craving, deseo de realizar los consumos, activación, irritabilidad, disconfort, insomnio, es decir, síntomas muy parecidos a los que se producen en síndrome de abstinencia. Lo mismo pasa en jugadores compulsivos. Al 65% de los jugadores compulsivos, si se les impide realizar el hábito de jugar, desarrollan también un cuadro de síndrome de abstinencia que incluye insomnio, dolor de cabeza, molestias estomacales, etc. Y estos síntomas son más intensos que los observados en personas a las que se les ha retirado la sustancia. Conclusión: las definiciones conductuales describen un patrón conductual, no las propiedades de las drogas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay esta confusión entre los efectos farmacológicos de las sustancias y los trastornos adictivos? Bueno, primero porque las drogas se utilizan asiduamente, con lo cual si se utilizan asiduamente, de alguna forma puede dar a entender que es debido a que hay un hábito farmacológico asociado a este uso, ¿no? Los rituales en torno al uso de drogas juegan un papel importante en el mantenimiento del hábito. Ahí podría poner infinidad de ejemplos. Por ejemplo, cuando en los años 70 se permite la dispensación controlada en hospitales de Inglaterra, vienen muchos junkies heroinómanos de Canadá a los hospitales de Inglaterra a recibir heroína farmacéutica del 99,9% de pureza, y muchos de ellos se vuelven a Canadá porque dicen que esta heroína no les coloca. Es decir, el contexto que hay alrededor del consumo es muy importante. Lo ha comentado antes el doctor Fábregas con relación a la ayahuasca, también con relación a muchas drogas. Es más fácil que una persona tenga un síndrome de abstinencia si se chuta heroína, si está en un contexto que no es el habitual, que si está en un contexto habitual. Es decir, hay más las sobredosis se producen en contextos generalmente en los que el usuario no toma la sustancia. Las claves contextuales y el entorno habitual de consumo juegan también un papel muy importante, ¿no? Como decía, en la adquisición del hábito. Tampoco el potencial adictivo de una sustancia predice la continuidad de uso. Sustancias con, en principio, alto potencial de abuso, como serían la cocaína, anfetaminas o los opiáceos, pues la tasa de problemática no supera el 10%, mientras que sustancias con menos potencial de abuso, como podrían ser el éxtasis o el cannabis, pues son más consumidas asiduamente por parte de la población. Si todas las drogas produjeran abuso, muchas personas se involucrarían en los consumos, y la realidad es que la mayoría de las que la prueban no las usan más de 25 veces, excepto para alcohol y tabaco. Conclusión: en la explicación de las conductas adictivas a drogas se produce un sesgo de atribución a las drogas que se asocia no siempre acertadamente con sus principios activos. De hecho, esto obedece a que todo el conocimiento que a día de hoy, ya no en los últimos años, pero hasta hace relativamente pocos años, provenía de la investigación animal, la investigación en la que a las ratas se las mete en las clásicas jaulas de Skinner para que aprieten una palanquita, y cuando aprietan la palanquita reciben la sustancia. Y una rata, que es un mamífero, tenemos que las ratas son animales muy sociales, casi incluso más que los humanos. El hecho de aislar a una rata en una jaula ya le produce unos niveles de ansiedad altísimos, con lo cual, sumado
al aislamiento y a la posibilidad de tener a mano pues una sustancia, pues quién no haría uso de la sustancia en esas condiciones tan especiales. Hay, aparte de esta obviedad, algunos sesgos bastante claros en investigación animal. En general, para todas las drogas, a las ratas primero se les enseña a apretar la palanca para recibir la comida. Es decir, primero se les enseña a realizar la conducta que tienen que aprender. Por ejemplo, las ratas es muy difícil que ellas mismas se autoadministren nicotina. Las ratas odian la nicotina y, sin embargo, vivimos en este paradigma de que la adicción a la nicotina es quizá incluso más intensa que la adicción a los opiáceos. Probablemente lo que hay detrás de la adicción a la nicotina es la adicción al hábito de fumar. Las ratas prefieren galletas Orfeo a la cocaína, y esto es un estudio que se ha hecho hace poco en Estados Unidos, y desde luego prefieren el azúcar a la cocaína, ¿no? Esto quiere decir, y esto está ya pues creo que sobradamente demostrado, esto quiere decir que para que a las ratas aprendan la conducta de autoadministrarse una sustancia, son bastante reacias al consumo de sustancias. Las ratas hay que entrenarlas pues de manera bastante contundente a veces. Uno de los sesgos que ocurre en opiáceos es que muchas veces es posible que las ratas prefieran recibir opiáceos simplemente para evitar el síndrome de abstinencia, no porque les guste la sustancia. Y también puede ocurrir, pues esto, primero hay que entrenar a las ratas a obtener refuerzo con otros reforzadores para poder generalizar luego a la sustancia que se quiere estudiar. Probablemente lo que se está estudiando también es una generalización al reforzador secundario y no al efecto farmacológico de la sustancia. Y luego tienen, pues lo que explicaba al principio, esta escasa validez ecológica. En los años 70 se hicieron una serie de estudios bastante interesantes, ¿no?, en los que a un grupo de ratas se las metió en las clásicas jaulas de Skinner, se les enseñó a que se administraran morfina, y cuando eran adictas a la morfina, a la mitad de las ratas se las dejó en estas jaulas de Skinner y a la otra mitad se las metió en lo que se llama un rat park, un parque de atracciones de ratas, que simulaba lo más fidedignamente posible su medio ambiente natural. Es decir, había riachuelos, había norias, había juguetes, había otros compañeros, y progresivamente las ratas iban abandonando el consumo de morfina y iban simplemente a beber el agua natural, hasta que simplemente desaparecía el hábito, ¿no? Esto no ocurría en las ratas confinadas, en las jaulas clásicas. Bueno, también está cada vez más cuestionado. Hay una forma de, utilizando neuroimagen con un trazador, tampoco quiero entrar mucho en esto, que se llama el raclopride, para ver el potencial de liberación de dopamina, que es uno de los indicadores de potencial de abuso. Y a medida que se van haciendo estudios en humanos, pues nos vamos dando cuenta que algunas de las sustancias, como los opiáceos o el THC, que se encontraban entre drogas altamente adictivas, pues resulta que no liberan dopamina. Sí liberan dopamina en ratas, pero porque a ratas se les suele dar dosis altas de sustancias, y cuando se dan dosis altas de sustancias se producen siempre generalmente liberación de dopamina. Cuando se administran dosis adecuadas a humanos, pues al menos a día de hoy en opiáceos y en THC no se están replicando estos estudios de laboratorio. Y sí, por ejemplo, está muy claro, ¿no? La música es un claro reforzador, y en todos los estudios persistentemente se encuentra una alta liberación de dopamina en personas cuando están bajo los efectos de la música. Entro una vez contextualizado. Quería explicaros esto porque a día de hoy la medicina occidental está muy obsesionada en tratar de buscar remedios a los problemas de adicción, jugando pues con ¿qué? Con fármacos agonistas o antagonistas sobre los que actúan las drogas de abuso. Bueno, hay una forma radicalmente diferente también de tratar los problemas de adicción. El doctor Fábregas antes ha hablado de la ayahuasca, y yo voy a hablar un poco de la ibogaína, ¿no? La ibogaína tiene un uso tradicional en Gabón, en Guinea Ecuatorial y en otras etnias selváticas como los pigmeos, que probablemente fueron los que enseñaron a otras etnias a utilizar ibogaína. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de iboga en contextos tradicionales y el uso de
cualquier psicofármaco en nuestros contextos occidentales, pues lo que contaba antes también el doctor Fábregas. En el caso de la iboga en estas religiones o en estas comunidades buiti o pigmeos, cuando alguien tiene un problema y se le administra iboga, toda la comunidad se vuelca para acompañar al iniciado en todo el proceso de curación. Esto es antagónico a lo que ocurre en nuestra sociedad, donde la curación se entiende en que hay una relación entre dos extraños que se encierran en un despacho y intercambiando dinero por conocimiento se obtiene la curación. Esto es insólito en la historia de la psicoterapia, que tampoco tiene más de los 100 años que decía Fábregas con relación a Freud, y lo habitual en todas las culturas a lo largo del planeta es que sea la comunidad la que se involucra en la curación de los trastornos que aquejan a algún miembro de la comunidad, porque es toda la comunidad la que se reorganiza cuando uno de los miembros resuelve sus conflictos. Bueno, la ibogaína es el principio activo que se encuentra presente en la tabernante iboga, una planta de origen africana. Normalmente lo que se está utilizando en el tratamiento de adicciones es un extracto de la planta, en ibogaína hidrocloruro. Se puede sintetizar en 13 pasos partiendo de la nicotinamida o también como semisíntesis de la boacanguina, que es un alcaloide también que se encuentra presente en otra planta africana, que es la boacanga africana. Donde más se encuentra concentrada la ibogaína en la planta de la iboga es en la raíz, en la corteza de la raíz pues, llega a alcanzar entre un 1 y un 3% del peso total. Lo que se suele utilizar en las clínicas, luego explicaré un poco qué hay por ahí con ibogaína, pues suelen ser extractos de alcaloide total, que se llaman, ¿no? Que contienen entre un 15 y un 40% de ibogaína aproximadamente. También un precursor de alcaloide total que tiene un 84% de ibogaína, y también pues se puede, como decía, aislar de la planta o bien como semisíntesis de la boacanguina y conseguir ibogaína hidrocloruro al 95-99% de pureza. La ibogaína se descubrió de manera accidental en los años 60. Howard Lotsof, que es este señor de bigote que tenéis en la foto, era en los años 60 una especie de experimentador de sustancias. Tenía un grupo de colegas con el que solían investigar las propiedades psicoterapéuticas de, sobre todo, sustancias de perfil alucinógeno, pero la mitad de ellos además eran heroinómanos, ¿no? Un día cayó en manos de Howard Lotsof pues un lotecito con ibogaína. Como siempre, pues decidieron probarlo, y la sorpresa que se llevaron al día siguiente, bueno, lo probaron, cada uno se fue a hacer sus cosas, tuvieron la experiencia, y al día siguiente, cuando se volvieron a juntar, resulta que ninguno de los amiguetes que era heroinómano había experimentado síndrome de abstinencia. Y además sí había eliminado el craving y el deseo de consumo de seguir consumiendo heroína. Después de esta especie de descubrimiento fortuito, Howard Lotsof dedicó el resto de su vida a promocionar o promulgar las propiedades de la ibogaína. El uso médico, se suele hablar de la subcultura médica de la ibogaína, es bastante curioso y es muy diferente al que se da en la medicina occidental, donde el conocimiento se produce de manera vertical, el médico y el científico somos los que sabemos y los pacientes son los que obedecen lo que nosotros hacemos. En el mundo de la ibogaína es un mundo de mucho peer-to-peer, son exadictos que se han curado de la adicción a la heroína, los que inician otros adictos, y se van construyendo redes de apoyo mutuo en los que unos van iniciando a otros. De hecho, el número de personas que tomaron ibogaína se cuadruplicó entre 2001 y 2006, llegando a un total de unas 4.300, 4.900 administraciones en 2006, como digo, y a finales de 2013 se calculaban en más de 10.000 los tratamientos de personas con problemas de adicción a drogas que habían sido tratados con ibogaína. Como digo, varios centros y servicios de tratamiento no oficiales fueron iniciados en principio por expacientes. Esto es un dibujo de uno de los expacientes que hoy día es uno de los directores de alguna de las clínicas de ibogaína. Bueno, pues se puede ver, ¿no?, la progresión según esta persona de estar en el infierno enganchado a la heroína, y cómo, bueno, pues
se produce este proceso de transformación cuando se está bajo los efectos y de alguna forma es salvado, ¿no? O rescatado. En cuanto a la experiencia de ibogaína, esto es un gato bajo los efectos de la ibogaína, tarda entre 1 y 2 horas en hacer efecto. La fase visionaria dura entre 7 y 10 horas, en las que se produce una revisión de la propia vida, de la conducta y de las decisiones que se han tomado a lo largo de la vida. Hay sensación de movimiento físico, también puede haber ataxia y náuseas. Con ojos cerrados se potencia la introspección. Cuando se abren los ojos la película visionaria desaparece, solo se produce con ojos cerrados. Luego se produce lo que se llama una fase cognitiva en las 24 o 30 horas siguientes al inicio de la experiencia, en el que, la integración es donde empieza de alguna forma la integración de la experiencia, ¿no? Donde todo el material que ha ido emergiendo bajo los efectos empieza de alguna forma a cobrar sentido, a reorganizarse y a integrarse en un proceso que puede llegar a durar varios meses, en los que se suele producir, o a veces se produce, una redefinición de uno mismo. Se habla, ¿no?, que quizá la ibogaína no es un fármaco psiquedélico o alucinógeno o enteogénico, o como queréis llamarlo, sino que es más bien efecto onirogénico, que se parecería más bien a los efectos que aparecen en condiciones oníricas. Las dosis que se suelen utilizar son entre 15 y 20 miligramos. Antes era más habitual que se administraran dosis muy altas para que las personas tuvieran la experiencia psicológica. No todo el mundo está de acuerdo en que es la experiencia psicológica la que cura, por decirlo entre comillas. Ya explicaremos luego que hay una serie de mecanismos de acción que probablemente también están en la base de este peculiar efecto de la ibogaína, de este peculiar efecto antiadictivo. Antes se hablaba, ¿no?, que si es el ritual o que si es la sustancia que está encapsulada. Yo creo que son las dos cosas, ¿no?, y que son las dos cosas las que cooperan para el bien final. Bueno, a día de hoy se sabe que no hace falta administrar estas dosis tan altas, que además pues, pueden ser tóxicas en personas con determinados problemas cardiovasculares de base, y se están empezando a investigar dosis más bajitas administradas varias veces a lo largo de un tratamiento. Los temas emergentes que se han descrito pues, son insights sobre conductas autodestructivas, lo refiere el 86%. Esto viene de un estudio en el que se preguntó a los pacientes sobre el tipo de experiencias. Necesidad de volverse abstinente, un 68%, sensación de haberse limpiado, sanado, renacido, un 50%, sentimiento de segunda oportunidad en la vida, un 40%, y también, como digo, hay diferentes contextos de uso. Está el modelo médico clásico en clínicas de ibogaína, con médicos y salas donde los pacientes están perfectamente monitorizados, pero la ibogaína, por ejemplo, en Estados Unidos está fiscalizada. Creo que solo está fiscalizada en Estados Unidos y en Bélgica. Y esto hace que, y en Estados Unidos es donde empezó el movimiento ibogaínico, hace que muchas veces las condiciones en las que se da a pacientes la ibogaína pues son condiciones bastante desastrosas. Pueden ser desde moteles, yo he visto fotos de moteles de carretera donde se enchufa la peña la ibogaína, el cuidador se va y vuelve al día siguiente a ver si está todo bien, por miedo a que se ha pasado algo, no verse involucrado. Bueno, hay todo tipo de barbaridades, ¿no? Y el más habitual, como decía antes, es el de activista autoayuda, ¿no? El adicto que ha superado su problema después de tomar ibogaína y que ayuda a otros adictos. Bueno, debido a estas propiedades pues antiadictivas de la ibogaína, se le ha dicho a la ibogaína de todo, ¿no? Pues desde una sustancia mágica o bala mágica, o la cura para el tratamiento o la planta mágica que podría curar la adicción, todavía prohibida en Estados Unidos. Es decir, bueno, probablemente, como pasa también con otras muchas sustancias, lo que se dice en los medios de comunicación y lo que se ha ido diciendo en prensa y en televisión excede, esto ocurre con psilocibina y ocurre con otras sustancias, excede a lo que se sabe desde un punto de vista científico. Si uno habéis estado hablando sobre la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones, si uno teclea en Google ayahuasca adicción, le salen más de 200.000 salidas donde se habla de las propiedades terapéuticas de la ayahuasca para el tratamiento de las adicciones, cuando a día de hoy no hay un solo estudio científico que lo demuestre, ¿no? Muchas veces los ecos, igual que hace 50 o 60 años vivíamos en la propaganda antidroga, que cualquier mínimo efecto secundario era exagerado,
y terminaba en la estigmatización de la sustancia. A día de hoy vivimos en una especie de romanticismo idílico con este tipo de sustancias en el que las pequeñas buenas noticias son sobredimensionadas. ¿Qué sabemos a día de hoy de la ibogaína? ¿Puede ser la ibogaína una herramienta terapéutica, catalizadora que facilite el abandono de la adicción en todos sus niveles dentro de un programa terapéutico? La primera patente que había en relación a la ibogaína no está patentada a día de hoy. Lo que sí hay patentes para utilización. Las plantas y los principios activos de las plantas no se pueden patentar, pero sí se pueden patentar sus utilizaciones. Y de hecho, a día de hoy también es cierto que estas patentes caducan, ¿no? Y creo que las patentes para la ibogaína ya han caducado. En el año 57, Ciba Pharmaceutical ya patentó la ibogaína para el tratamiento de la reducción de la tolerancia a opiáceos analgésicos. Los opiáceos tienen el problema de que con el uso continuado terminan produciendo tolerancia, se necesitan cada vez más dosis y llega un momento en que la dosis terapéutica y la sobredosis están muy próximas, ¿no? La ibogaína reduce la tolerancia de tal forma que permite otra vez volver a empezar a administrar dosis bajas de opiáceos en personas con dolor crónico. Este ya era una primera indicación de que la ibogaína podría ser de utilidad en el tratamiento de las adicciones. Se hicieron muchos estudios auspiciados por el gobierno norteamericano, que no se desclasificaron hasta el año 2004, en el que había 16 volúmenes con datos en unas 4.000 páginas en los que se habían hecho estudios de toxicidad, de rangos de dosis, de mutagénesis en ratas en diferentes especies animales. Es decir, toda la investigación preclínica de la que antes también se hablaba, que se necesitaría para poner en marcha ensayos clínicos terapéuticos, pues ya se ocupó de hacerla en su día el gobierno norteamericano, con lo cual es probable a día de hoy, o es posible a día de hoy, hacer este tipo de estudios con ibogaína, y de hecho desde ICER estamos trabajando ahora en un par de ensayos clínicos en este sentido. Se sabe que en modelos animales los alcaloides de la iboga han demostrado consistentemente reducir la autoadministración a morfina, cocaína, anfetaminas, alcohol y nicotina. Todos los grupos de investigación que lo han probado han encontrado los mismos resultados para todo este abanico de sustancias. Se ha encontrado también de manera consistente eliminación o reducción de síndrome de abstinencia de morfina en 11 publicaciones independientes diferentes, también de nuevo en diferentes especies animales, incluyendo primates no humanos. Es interesante porque la ibogaína produce una reducción en la liberación de dopamina, luego estaría lejos, según los criterios de hoy día, de producir criterios de abuso. Aún así sigue estando en la lista 1 del gobierno norteamericano, pero no en el resto del planeta, como decía. Y hay algunas evidencias, ¿no?, de estudios observacionales, hay algún ensayo clínico que ahora también explicaré, en los que pues una única dosis de ibogaína sin otras administraciones, sin otras intervenciones terapéuticas, en el periodo de 2 meses había eliminado el síndrome de abstinencia del 29% de la muestra, y este porcentaje se había mostrado más o menos consistente a lo largo del tiempo. En diferentes series de tratamiento para desintoxicación de opiáceos en Holanda y en Estados Unidos también se encontró una reducción completa de síndrome de abstinencia y ausencia de ansia de consumo en 25 casos de 33, en el 76%. En 2 estudios abiertos, uno para desintoxicación de opiáceos, incluyendo metadona, y otro para cocaína y heroína, en las Islas Kitts, el gobierno norteamericano interrumpió la investigación clínica con ibogaína, pero Deborah Mas, que es una de las líderes mundiales en el estudio de la ibogaína, se fue a las Islas Kitts, en las Islas Vírgenes, que está justo enfrente de Florida, donde no hay jurisdicción norteamericana, montó su clínica y ha sido la única que ha publicado algunos de los resultados. Trató a más de 400 pacientes por unos problemas, más que problemas por unas guerras, por luchas de patentes, pues no publicó los resultados más que de un pequeño grupo, y estamos todavía esperando todos a ver si algún día decide publicar algo más, ¿no? Desde el año 2001 no publica nada. De nuevo, los resultados indicaron una resolución de los síntomas del síndrome de abstinencia tras las 24 horas después de la administración y una mejora sostenida en los índices de depresión un mes después, que, como digo, hay seguimiento de más tiempo, pero solo se han publicado los resultados a un mes.
También hay un informe de 3 casos de tratamiento con los mismos resultados y otro de 7 casos con lo mismo. Bueno, de manera persistente se han ido encontrando estos resultados. El único estudio de seguimiento que hay a día de hoy encontró que el 67% de 21 pacientes abandonó tras la administración el uso bien de todas las drogas, bien de las drogas de primera y segunda elección. El 31% no eliminó el consumo de su droga de primera o segunda elección, pero disminuyeron las cantidades de consumo y la media de abstinencia fue de 21 meses. Y lo más importante, muchas veces hay esta obsesión con que los adictos tienen que dejar de consumir, cuando a lo mejor lo que tiene que haber es un consumo no problemático, y este consumo no problemático o menos problemático se ve en diferentes indicadores. En el estudio que hicimos en Brasil, que ha explicado antes el doctor Fábregas, utilizábamos el ASI, en este estudio también se utilizó el ASI, y efectivamente al margen de la reducción o no reducción de consumo, el 58% informó de una mejora de salud desde el tratamiento, el 88% afirmó haber experimentado una significativa mejoría también en el funcionamiento social y en el bienestar psicológico también una mejoría significativa, sobre todo en ansiedad y depresión. Y también en las relaciones con la ley. Un tercio de los participantes redujo o dejó de ejercer su comportamiento criminal. No solamente están estos sesgos, y voy a abrir un paréntesis que hablaba el doctor Fábregas, ¿no?, sobre la investigación que se hace, que es longitudinal o retrospectiva, que es imposible conocer las condiciones previas de los voluntarios, ¿no? También hay un sesgo muy claro, que es el sesgo legal. No sabemos este estudio, en vez de haberlo hecho en Brasil, donde la ayahuasca está reconocida como sacramento por el gobierno brasileño, se hubiera hecho en Francia, donde la ayahuasca está perseguida, ¿no? Si los niveles de psicopatología, por ejemplo, serían más bajos que los de la población general, o si el rendimiento en funciones neuropsicológicas. Esto hace poco se ha publicado un estudio con usuarios de cannabis medicinal en Estados Unidos, donde todavía la ley federal persigue el uso medicinal, a pesar de que en determinados estados esté reconocido. Y se encontró un índice de 1,5, del doble de psicopatología mayor entre los usuarios de marihuana medicinal con relación a pacientes de dispensarios de sanidad pública, pero claro, habían referido más de 178 tipos de hostigamiento policial diferentes. Vivir en este estado de persecución permanente, pues de alguna forma tiene que reflejarse en las mediciones, ¿no? Una de las preocupaciones que había con relación a la ibogaína es si es neurotóxica. Esto ocurrió porque en el 95, después de administrar dosis muy altas a ratas de laboratorio, se encontró un déficit neurotóxico en determinadas estructuras cerebrales. Cuando se ha replicado con dosis más ajustadas a las utilizadas en humanos, pues esto no se ha encontrado en dosis de hasta 40 miligramos kilo, que siguen siendo muy altas para lo que sería la adaptación, ¿no?, al consumo humano. Pero sí que ha habido muertes relacionadas con ibogaína, y estas muertes que indican un potencial tóxico de la ibogaína. De nuevo, estas muertes se han producido en este tipo de contextos que explicaba antes, ¿no?, donde no hay un control médico. También en la subcultura médica de la ibogaína, basada en esta relación peer-to-peer, ¿no?, de pares que decía antes, pues claro, los usuarios han sufrido tanto tipo de persecución policial que los propios proveedores de tratamientos no siguen los controles estrictos que se siguen en otras clínicas, como registrar a los pacientes. Esto se considera de alguna manera una especie de violación de la autonomía, ¿no?, y de la dignidad, pero esto también lleva asociado que muchos pacientes, antes de someterse al tratamiento de ibogaína, por miedo a experimentar el síndrome de abstinencia, se habían inyectado heroína, y sabemos que la heroína reduce la tolerancia, con lo cual se produjo sobredosis, ¿no? También había condiciones médicas graves preexistentes, especialmente enfermedades cardíacas. Es muy importante en personas que van a tomar ibogaína, ya sea en un contexto clínico o en un contexto de crecimiento personal o el que sea, ¿no?, que se hagan antes un electrocardiograma y que se comprueben que están bien, porque produce bradicardia, y en personas y lo que se llama enlentecimiento de la onda QT, ¿no?, en personas que tienen ciertos problemas cardiovasculares pueden aparecer problemas. Por supuesto, también el uso de opiáceos o también de cocaína durante los efectos o justo antes. También ha habido muertes por sobredosis de ibogaína.
También desde ICERS estamos recopilando muestras de extractos de iboga o de ibogaína que administran los proveedores de tratamiento en sus clínicas, y hemos llegado a encontrar incluso extractos que están contaminados o que no tienen en absoluto ibogaína y que han producido también alguna muerte por envenenamiento. Como digo, son anecdóticas, pero hay que tenerlo en cuenta porque estas cosas ocurren. Como todos los mercados negros, está expuesto siempre a la posibilidad de envenenamiento. Bueno, estas son las causas, ¿no? Se administra muchas veces la ibogaína en entornos no controlados. Por eso, o a veces también en pacientes pues, que pueden tener problemas cardiovasculares o que no se ha terminado tampoco de dejar que aparezca el síndrome de abstinencia antes de administrar ibogaína, y de hecho cada vez en los protocolos de investigación se empiezan a utilizar dosis más bajas que se han mostrado más seguras. Como decía antes, la ibogaína también, aparte de tener este efecto psicológico, que podría ser comparable al de otras sustancias, de perfil no le voy a nombrar de ninguna forma para que nadie se sienta ofendido, tiene unos mecanismos de acción neurobiológicos muy claros, ¿no? A nivel cerebral. Actúa en múltiples sistemas de neurotransmisión, en sistema serotoninérgico, en dopamina, en sistema opiáceo. No actúa como agonista de los receptores opiáceos, sino que lo que hace es modificar la transducción de señales dentro de la neurona. Actúa sobre receptores glutamatérgicos, sobre acetilcolina, es decir, es lo que se llama una droga sucia en farmacología, ¿no? Porque toca muchos sistemas de neurotransmisión, pero hasta ahora tampoco se conoce cuál es el efecto antiadictivo. Esto podría ser una explicación, podría ser esta explicación también de por qué es útil para adicción a diferentes sustancias, porque toca diferentes mecanismos de acción. También aumenta la expresión de lo que se conoce como un factor de crecimiento neuronal que está deteriorado en personas con adicción, y sobre todo actúa produciendo esta mayor como nutrición de las neuronas en los sistemas de recompensa, que serían los que están más desgastados por el uso continuado de sustancias de abuso. Puede ser que también la noribogaína, que es el principal metabolito de la ibogaína, dura más de 24 horas en el organismo y se elimina de manera muy lenta. Es posible que esta sea la razón también, ¿no? Que hay concentraciones de noribogaína en el organismo que se van liberando de manera progresiva y que esto hace que no aparezca el síndrome de abstinencia. También hay un efecto sobre el metabolismo celular, aumenta la energía en el nivel celular y disminuye lo que se llama el umbral del cambio en las células, es decir, es como si las células se recuperaran antes de un daño. Y luego hay algunos casos anecdóticos de pacientes con hepatitis C que tienen una reducción significativa de carga viral después de sesión de ibogaína, y esto desde mi punto de vista sería uno de los campos más interesantes a investigar hoy día. ¿Puede ser la ibogaína integrada como herramienta terapéutica en Occidente? Bueno, a día de hoy la respuesta es sí. De hecho, Nueva Zelanda ya ha declarado la ibogaína como una sustancia de prescripción médica en Nueva Zelanda. Los pacientes pueden tener acceso a tratamientos de ibogaína seguros en clínicas autorizadas y con ibogaína de calidad farmacéutica. ¿Y por qué sería interesante avanzar en la investigación en ibogaína? Bueno, la familia de los alcaloides de la iboga representa un nuevo paradigma en el tratamiento de la dependencia de drogas, promoviendo a la vez la abstinencia y la reducción del daño. Permitiría entender los mecanismos de acción de estas sustancias, ayudará a una mejor comprensión también de los mecanismos de la adicción. Ya cada día está más claro que explicar los mecanismos de adicción y de curación de la adicción en estas relaciones simplistas de actuar sobre agonistas o antagonistas de las sustancias que producen los problemas de abuso. En este caso, pues yo que sé, en heroinómanos suministrando metadona, o naltrexona, que sería el antagonista, en cocainómanos buscando pues de nuevo fármacos agonistas o antagonistas. Ya se empieza a buscar fármacos que empiezan a tocar otros sistemas de neurotransmisión y que quizá de una manera indirecta puede ayudar a entender la complejidad del problema, porque hasta ahora se están tratando de buscar soluciones sencillas y simples a problemas complejos, ¿no? Aparte de
que los costes económicos humanos de la adicción a drogas son tremendos, ¿no? Solo en Estados Unidos, entre el 98 y el 2006, el número de prescripciones de metadona se ha incrementado en un 700%, y no hablo solo de adicción a drogas de abuso o a usos recreativos de sustancias, hablo desde un punto de vista ya médico, ¿no? Entre el 95 y 2005 las muertes por metadona se han incrementado en un 468%, mientras que para el resto de las demás drogas solo en un 66%. Las muertes al año por cocaína son más de 6.000, codeína, morfina y otros opiáceos más de 5.000, metadona más de 4.000 y otros fármacos sintéticos más de 1.700. Los costes estimados del abuso de sustancias en Estados Unidos, incluyendo los costes de salud, los judiciales y los asociados a la falta de productividad, exceden el $1,5 billón anuales para las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco, y hablo de billón en términos como lo entendemos aquí en Europa, no el billón americano. Y como decía antes, los fármacos agonistas y antagonistas de opiáceos han mostrado poca eficacia. Son necesarios fármacos que actúen sobre otras dianas terapéuticas. Me permito los 30 segundos de publicidad. Estamos organizando un congreso internacional en Ibiza, al que, bueno, pues si estáis interesados en nuestra página web podéis encontrar información. Y muchas gracias por vuestra atención.